Voy a volver a grabar y se está viendo, ¿verdad? Se ve. Sí. Buenazo. Entonces, arrancamos tema nuevo y este tema es el que se llama ecuaciones, ecuaciones se me está moviendo esto, ¿cómo escribir? Tanto por el cuadrado es igual a este cuadrado. Eso que está, es la norma de ese cuadrado es la suma de los tantos por tanto del cuadrado. Opa. Ecuaciones en derivadas parciales, que la gente le llama EDPs. Entonces, lo primero que nosotros nos debería remontar este tema es a cálculo 2 esto que nosotros tenemos acá. Cuando nosotros teníamos derivadas parciales, en CDU pasábamos a tener la derivada parcial respecto de x, la derivada parcial respecto de y, pero ahora era una función de dos variables. Por ejemplo, o sea, la f x, y o la derivada respecto de y de la f de x, y. Entonces, con esto, ahora nosotros tenemos funciones de varias variables que buscamos hallar. Porque es un poco en realidad eh, la vida real, por decirlo de alguna manera. Vamos a hacerlo. Lo pintamos como Halloween. La vida real es en varias variables y no en una única variable. Entonces, vamos ya rápidamente a introducir el tema con el ejercicio uno del repartido, en el cual nos muestran a una barra, si me queda bien dibujada, una barra de espesores bastante, espesores de perfil bastante despreciables, ¿está? Pero la hago como un poco exagerada para que nos quede claro. Bien, esta barrita, a nosotros lo que nos interesa de esta barra es la temperatura dado un instante de tiempo y da una posición a lo largo del eje X. ¿Ah? Este es el eje que a nosotros nos interesa. Buscamos
hallar la función u de t, x que nos indica la temperatura en el instante de tiempo t y la posición x. Bien, eso es lo que nosotros estamos buscando. Se nos presenta que la función u cumple la siguiente expresión. U sub t, t, x es igual a u sub xx de t, x. Y acá, solamente por ser la primera vez, tal vez, esto es la derivada parcial respecto del tiempo de la función u de tx es igual a la derivada parcial segunda respecto de la posición de v de tx. Esto es lo que a nosotros nos dicen, que es lo mismo que nos pasaba cuando nos decían, este es el sistema de ecuaciones diferenciales, ¿de dónde venía? A nosotros no nos interesa. Este caso tal vez a varios y varias les pueda resultar familiar de, che, esto en física 2 lo hemos visto bajo el nombre de tal cosa, esto en física térmica, nosotros lo vimos así basá, en mecánica apareció de tal y tal manera, poco nos interesa a nosotros. Entonces, el ejercicio en la parte A nos da condiciones y nos dice u de x0 es igual a pi sobre Lx, seno de pi sobre Lx. X perteneciente a 0L. Y u de T0 es igual a 0, T perteneciente 0 más infinito, y u de TL es igual a 0, perteneciente a 0 más infinito. Es importante, a diferencia de lo que nosotros estábamos acostumbrados a ir haciendo, esta primera condición que nosotros tenemos es una condición inicial. ¿Por qué? Porque acontece para tiempo cero. Pero estas dos condiciones que aparecen acá es lo que llamamos condiciones de borde. Y se les llama condiciones de borde porque ahora ya no estamos hablando del inicio del tiempo,
sino que estamos hablando de los extremos donde nuestra variable espacial, en este caso, vive, que va x desde cero y x hasta L. Esta barra en el eje X tiene una longitud L. Acá, en función de cómo yo establecí el sistema de coordenadas, ahí es la posición que tiene x igual 0 y acá es la posición que tiene x igual L. Entonces, esta condición de borde y esta condición de borde lo que nos están diciendo es, en este extremo de la barra y en el otro extremo de la barra, las temperaturas son constantes y son iguales a cero. Esas son las condiciones de borde de este problema. A su vez, lo que nos están diciendo es cuando el tiempo es cero, la temperatura cumple ser esta función. Tal vez resulta un poco, al menos yo sé que a mí sí, me resulta como un poco intuitivo lo que estamos diciendo, es que dada la barra, la temperatura, esto es seno de pi sobre Lx, donde en este extremo, cuando x es igual a L, nos queda seno de pi, que es cero. Y en este otro extremo, cuando x es igual a cero, nosotros tenemos seno de cero, que es igual a cero. Por eso uso las temperaturas ahí, ajoba. Y en el medio, x igual a L sobre 2, tenemos el seno de pi sobre 2, que vale 1. O sea, la temperatura máxima en el instante inicial está en la mitad de la barra. Un poco todo esto es la información de condiciones, la condición inicial en este caso. Entonces, nosotros buscamos esta solución y en particular, no entramos tanto en detalle, pero buscamos soluciones que además de cumplir esto, buscamos funciones, perdón, funciones solución que cumplan. Y acá podemos ordenar un poquito y es como medio que en las notas está presentado y se tiene que cumplir todo. Se tiene que cumplir que u de t, tx, sea igual a uxx de tx. Se tiene que cumplir si estoy haciendo la derivada segunda y la derivada primera, le voy a pedir a esta función que se hace 2 en un D, en un dominio que sea el
0 infinito, 0L. Le vamos a pedir que sea continua, continua en, si este es de 1, en un de 2, que sea de 0 a más infinito por 0L y voy a hacer la del vago y que cumpla las condiciones iniciales y de borde. Y este sería así el problema que nosotros estamos buscando resolver. Obviamente que todo esto nosotros lo veíamos de escribir siempre. Esta ley, esta ley, si estamos estudiando la temperatura de la barra, que es en lo que se detienen varios ejercicios, esa ley se va a seguir cumpliendo porque es lo que cumple la distribución de la barra y lo que va a ir cambiando, que nos va a implicar diversas técnicas de resolución de los ejercicios, es esto. Esta es la particularidad. Esto es lo que va cambiando en los ejercicios. Entonces, capaz que parece como que medio, como, al menos de vuelta, yo me retrotraigo a mi experiencia personal. Siempre era, pero ¿qué onda? Siempre estamos estudiando la barra, siempre estamos estudiando la barra, no hay nada más interesante. ¿Por qué la barra? ¿Por qué la barra? ¿Por qué la barra? Bueno, porque lo que nosotros le vamos cambiando a la barra es qué pasa con su condición inicial, qué pasa con sus condiciones de borde. No es lo mismo que en los extremos las temperaturas sean nulas a que en los extremos haya temperaturas no nulas constantes o que en un extremo haya una nula y en otro no, o que en algunos de los dos extremos haya una determinada función que dependa del tiempo y así sucesivamente, así como lo mismo con la condición inicial. Entonces, eso es lo que suele ir cambiando. Entonces, vamos ya de una a ver cómo se resuelve esto. Estos ejercicios se resuelve proponiendo un tipo de solución para U. Se supone que U de Tx es el producto de una función t de t por x de x. Este tipo de funciones se le llama función de variables separables, porque aparece una multiplicado por la otra. Hay toda una componente de esa función que nosotros separamos como el producto de dos funciones. Hay un factor de ese producto que solo tiene dependencia temporal y el siguiente factor solamente tiene dependencia espacial y no aparece ninguna dependencia de la otra en la otra. De vuelta, se propone, se propone. ¿Qué significa? Puede funcionar, así como puede no funcionar. Que eso es importante, porque no siempre nos va a salir
Por tanto, ha destacado esto. Entonces, como es usual, cuando yo quiero que algo sea solución, voy a sustituir en la expresión que yo tengo. Voy a ir particularmente sustituyendo en cada una, en la ecuación, en derivadas parciales. Voy a ver luego qué pasa con las condiciones de borde y con las condiciones iniciales y si machea o no machea con lo que nosotros venimos aplicando. Entonces, debe cumplir la ecuación del calor, para lo cual precisamos computar U sub t de tx, que ¿qué va a ser? Va a ser t' de t por x de x y U sub xx de tx, que va a ser t de t por x segunda de x. Y como esto tiene que ser igual, entonces t' de t x de x es igual a t de t x de x. Despejando, llegamos a que t' de t sobre t de t es igual a x segunda de x sobre x de x. Y esto obviamente que lo podemos hacer porque ambas funciones son distintas de la función nula. Si no, la solución sería u igual a función nula. T distinto a la función idénticamente nula, x distinto de la función idénticamente nula. Si no, no se cumple la condición inicial. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Me gustaría hacerte una pregunta, Mateo, con respecto arriba de todo, cuando mencionaste pusiste, buscamos funciones solución que cumplan y todas las cosas que deberían cumplir. En un momento mencionaste los dominios, podría ser, donde se cumple cada una. Ujú. Y hay un detalle ahí que no logro como comprender del todo, que es que hay momentos que pusiste cerrados, los paréntesis, y después abierto. ¿Eso a qué se debe? ¿A que sea abierto y cerrado? Eso es un poco como nosotros trabajamos. La continuidad usualmente siempre pedimos que sea la función continua en el cerrado para garantizar también que esa función cumple las propiedades de buen comportamiento de la continuidad también en los extremos, en este caso de la barra. Ahora, que sea derivable y que sea de derivada continua, bueno, capaz que le estamos pidiendo mucho para ser justo en los extremos. O sea, yo lo veo por ese lado, se le puede llegar a hincar más el diente, yo me quedo por acá, en ese comentario, que es un poco algo que siempre suele suceder. Pedimos continuidad en los cerrados y la derivabilidad solemos pedirla en los abiertos. Desde cálculo uno que nosotros solemos trabajar de esa manera. Pero tiene que ver un poco con eso, con qué tan restrictivos somos nosotros si pedimos la derivabilidad. Y en este caso, derivada continua, primera y segunda, en también los extremos. Este, como que podríamos llegar a perdernos de algo. Nos importa si la continuidad, porque estamos hablando de la temperatura. Ahora, los cambios de la temperatura en los extremos, y son los extremos. Lo que está pasando fuera de la barra nosotros ya no tenemos control. Entonces, si yo te pido derivada continua en el extremo de la barra, de alguna manera estoy pidiendo que el cambio en el extremo, que es algo que depende del exterior,
cumpla determinadas propiedades de buen comportamiento que escapan a nosotros. ¿Sí? Impecable, impecable. Sí, quedó clarísimo. Bien. Entonces acá viene un detalle y es una función que solamente depende del tiempo. Cuando la igualo a una función que solamente depende de la posición, porque es lo que nosotros tenemos acá, solo dependencia temporal y acá solo dependencia espacial. Claramente, si yo estoy igualando algo que tiene x con algo que tiene t, pero que no tiene las dos, tiene que ser una constante. Y esto es clave, porque ahora nuestra suposición a lo que nos termina llevando, ni más ni menos, es a que tenemos dos problemas. Un problema que dice t' de t es igual, bueno, en realidad puedo despejarlo, t' menos k por t de t es igual a cero y x segunda de t menos k, de t no, de x, es igual a cero. Perdón, no entendí bien por qué es igual a una constante, lo de arriba. Es igual a una constante porque ¿cómo puedo decir que este cociente de funciones que solamente depende de el tiempo es igual a otro cociente de funciones que solamente depende de la variable espacial? Algo que solo depende del tiempo es igual a algo que solo depende del espacio de x, cuando son constantes esas funciones y particularmente la misma. Porque si no, yo no puedo decir que esto es igual, porque acá tengo solamente la variable tiempo y acá tengo solamente la variable espacial, x. ¿Cómo puede ser que sean iguales para todo instante de tiempo en cero y más infinito y para todo instante de espacio de posición entre cero y L? La única chance es cuando ambos cocientes son constantes. ¿Sí? Sí, gracias. Entonces, esa suposición nos lleva a que eso es constante y desarmamos en dos problemas recontra familiares. Por eso hacemos variables separables, porque esto ahora lo recontra sabemos resolver. A ver a quién resolvemos primero. Vamos a ver. Se tienen que cumplir las condiciones de borde ahora y se tienen que cumplir la condición inicial. Entonces, vamos a ir sustituyendo en condiciones de borde condiciones iniciales y viendo qué es lo que le tenemos que ir pidiendo a estas funciones. Entonces, condiciones de borde. Porque de vuelta, nosotros sustituimos
estas condiciones de borde e iniciales e inicial en la función u. ¿Tá? Y eso es importante, porque de vuelta, la que nosotros tenemos es la u, que particularmente la u nos genera esto. Pero tenemos que ir viendo lo que nosotros obtenemos de conclusiones en las condiciones que deben cumplirse sobre la función u. Entonces, tengo anotadas acá las funciones, así no voy para arriba y para abajo. Primera condición de borde es que u de t0 deba ser cero. Esto va a suceder si solo si t de t por x de 0 es igual a cero. Entonces, acá nosotros tenemos dos opciones. Por Hankeliana tenemos que t de t igual a cero para todo t, o que x de 0 va a tener que ser igual a cero. Si t de t es igual a cero para todo t, esto implica que u de tx va a ser igual a cero, porque va a ser el producto de una función que es la idénticamente nula con otra función que no nos interesa nada. Y esto es absurdo porque no cumple la condición inicial. La condición inicial dice que u de 0x es el seno de pi sobre Lx. Y esta función es distinta de la función idénticamente nula, que va a ser idénticamente nula para todo tiempo, particularmente para el tiempo cero también, lo que está escrito en rojo, que es absurdo y no cumple esto. ¿Sí? Entonces, llegamos a la conclusión de que necesariamente x de 0 vale 0. Ahora, segunda condición de borde, u de tl es igual a 0. Y esto sucede si solo si t de t por x de l es igual a 0. Y esto nuevamente, por Hankeliana, implica t de t igual 0 para todo el t, o x de l igual a 0. Esto ya sabemos que es absurdo, con lo cual se debe cumplir esto acá. Y ahora, ¿qué nos dice la condición inicial? La condición inicial nos dice u de 0x es igual al seno de pi sobre l por x. Y esto vale si, solo si t de 0 por x de x
es igual al seno de pi sobre Lx. Esto hasta ahora, en este momento, no nos está diciendo mucho. Esa n quedó. Chau, chau. De momento, esto no nos dice mucho. Pero, hemos sustituido hasta ahora en nuestra información. Si hacemos un resumen de lo que sí realmente sabemos, está puesto acá. X de L vale 0, X de 0 vale 0, y tenemos estas dos condiciones que deben cumplirse acá. Entonces, vamos a ver qué implica particularmente la condición para el tiempo, la ecuación que nosotros tenemos en el tiempo. Tenemos t' de t menos k por t de t es igual a 0, si solo si t' de t es igual a k t de t. Y esto nosotros ya sabemos que se resuelve diciendo t de t es igual a una constante, estoy llamando, bueno, c por e a la k, t, c perteneciente a la red. ¿Cuál es la idea? La idea es ver que si nosotros desde esta expresión llegamos a x de x por t de 0, bueno, si nosotros obtenemos quién es t de 0, y de alguna manera me hallo quién es la x de x. Entonces, bueno, acá tenemos un esbozo una primera idea de quién es la función t de t. En 0 particularmente vale c. Tenemos además x segunda de x menos k por x de x es igual a 0. Entonces esto ahora sabemos que estudiamos el polinomio característico p de lambda, que es lambda cuadrado menos k igual a 0. Sí, solo si lambda cuadrado es igual a k. Y acá se picantea un poco la cosa, porque hay tres posibles casos. K igual 0, k mayor a 0, k menor a 0.
Entonces, veamos. Uno, k igual a cero. ¿La idea cuál es? La idea es ver, che, ¿qué pasa cuando k es igual a cero? ¿Cuál es la función x que nosotros obtenemos? Y esa función x cumple las condiciones de borde. Cumple la condición inicial, la función u para esa función x. O no se cumple. Entonces, cuando k vale cero, llegamos a que lambda es igual a cero doble. Y además, nuestra expresión pasa a ser x segunda de x es igual a cero. Si x segunda de x es igual a cero, entonces x de x es ax más b. Y esta función tenemos que pedirle que cumpla las condiciones de borde. Las condiciones de borde en nuestro caso implicaban x de cero igual a b igual a cero y x de l igual a al más b igual a cero. ¿Está? De vuelta, las condiciones de borde que nosotros obtuvimos para la x son fruto de haber sustituido las condiciones de borde y como es algo de variables separables, en realidad las condiciones de borde solamente afectan a la parte que depende del espacio x. Entonces, de la primera condición de borde obtenemos que b es igual a cero, por lo tanto, a por l es igual a cero, sí, solo si a es igual a cero. Pero entonces, x de x es la solución constante cero, lo cual es absurdo. ¿Por qué? Porque es lo mismo que tener t de t igual a cero. Entonces, ese caso no nos sirve. ¿Qué pasa ahora con el segundo? K mayor a cero. K mayor a cero implica dos raíces, lambda 1, lambda 2. Con lo cual, x de x, ¿qué va a tener que ser? Va a tener que ser c1 por e la lambda 1x más c2 por e a la lambda 2x. Esto cumple con nuestras condiciones de borde. X de 0 es c1 más c2 igual a 0. Con lo cual, c1 es igual a menos c2. X de L es C1 e a la lambda 1L más C2 por e a la lambda 2L y tiene que ser igual a 0. Entonces, sustituyendo la primera a la segunda, llegamos
a que C1 por E a la lambda 1x, a la lambda 1L, perdón, menos C1 por E a la lambda 2L tiene que ser igual a cero. Esto obviamente me permite cancelar las constantes C1 porque si fuesen C1 igual cero, tengo la solución X idénticamente nula, con lo cual no me sirve. Entonces acá puedo decir C1 distinto de cero, si no, esto es absurdo. Y ahora, esto implica, despejando, que E a la lambda 1L es igual a E a la lambda 2L. Y esto implica que E a la lambda 1L sobre E a la lambda 2L tiene que ser igual a 1. Y esto implicaría que E a la L por lambda 1 menos lambda 2 tenga que ser igual a E a la 0. Y esto pasa si solo si L por lambda 1 menos lambda 2 es igual a 0. Entonces de acá, nosotros qué deberíamos ver. Deberíamos ver que, en primer lugar, los valores propios, lambda 1 y lambda 2, son diferentes. Entonces esto es siempre distinto de 0, ¿verdad? Y en segundo lugar, L es distinto de 0. Pues si no es absurdo esto. Con lo cual, todo esto es absurdo. Y particularmente acá me faltó concluir que entonces de acá lo que se puede decir es que K es distinto de 0. Porque el caso K igual 0 es lo que estamos viendo que no cumple. Y de acá decimos que entonces K es menor a 0. Porque mayor a 0 estamos llegando también a otro absurdo. Entonces vamos al tercer caso. K menor a 0. Y cruzamos los dedos. Entonces, en este caso, si K es menor a 0, entonces nosotros teníamos que los valores propios, teníamos que iban a ser lambda 2 igual, como nos había quedado, igual acá. Y como K es menor a 0, vamos a poner algo que nos ayude. Menos mu cuadrado, ¿está?
Solo como para ilustrar el hecho de que esto es negativo. Entonces ahora los valores propios son lambda igual a más menos y mu. Entonces nuestra solución x de x es a por el seno de mu x más b por el coseno de mu x. Y esto tiene que cumplir las condiciones de borde. X de 0 es igual a b, que es igual a 0. Y x de L es igual a seno de mu L más 0 igual a 0. Entonces, esta condición, la primera, b igual 0, ok, no hay problema. A priori, no hay problema. El asunto es que ahora lo que no tiene que pasar es que hace a 0, porque si hace 0, cagamos fuego. Entonces, vamos a ver. Yo quiero que de acá obtener que a por el seno de mu L sea igual a 0. Y tengo dos opciones. A igual 0, entonces absurdo. O, puerta número 2, seno de mu L es igual a 0. Y esto sucede si, solo si, mu L es npi con n perteneciente a z. Mucho mejor, porque si se cumple esto, entonces mu es npi sobre L con n perteneciente a los enteros. Y bueno, candidato x de x, ¿a qué es igual? Es igual a por el seno de mu, que mu es n pi dividido L por x. Ahora bien, este mu, recordemos, recordemos que k es menos mu al cuadrado. Entonces ahora nosotros tenemos que ir y ver dónde teníamos al k. Teníamos k acá arriba. C e a la kt. Entonces ahora t de t pasa a ser
C por E a la menos mu cuadrado T. A la menos NP sobre L cuadrado por T. Y es así que juntando todo, la peor J que verán el día de hoy, U de TX va a ser junto a las constantes en una constante F, F de Fiorella, por seno de N pi sobre Lx por E a la menos N pi sobre L cuadrado T. Sin antes cantar victoria, nos falta chequear la condición inicial. ¿Se cumple? Bueno, veamos. U, bueno, U de 0x, cuando sustituimos nos queda F por el seno de N pi sobre Lx. O sea, toda esa parte queda intacta por el simple hecho de que esto es de variables separables. Por uno, que por uno es lo que a nosotros nos queda el segundo miembro, el segundo factor de este producto. Y nosotros queremos, con todas nuestras esperanzas, que esto sea igual seno de pi sobre Lx. Con lo cual, esto se cumple si, solo si f es igual a 1 y n es igual a 1. Entonces ahora nuestra flamante solución es u de tx igual a el seno de pi sobre el x por e a la menos pi sobre el cuadrado por t. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Acotaciones? Consulta, Mateo. Sí. Que en el caso, por ejemplo, que tuviéramos en la condición inicial dos senos sumándose, por ejemplo. Ah, pará, te estás adelantando. No, claro, estaba pensando en realidad si hay que repetir dos veces lo mismo con la condición No, no, inicial. pero pará, dale suave, dale suave. Estamos recién calentando los motores.
La idea es ir picanteando esto, pero arrancamos por acá. Lo curioso de esto es que está todo bien con la teoría que hemos aplicado y llegamos a resolver este problema, pero a todos nos debería romper la cabeza, o haber roto la cabeza al principio, o sea, lo heavy de esto es condición de distribución inicial de temperaturas es una función sinusoidal. Y esto debería romperlo la cabeza, porque está todo bien en la teoría, divino, todo genial. Pero nosotros cuando queramos llevar esto, anda a encontrar un problema en el que les decimos, bueno, gurises, miren acá, bienvenidos a Aluminio del Uruguay, tenemos esta barrita que está cargada y en el momento inicial, esta barrita, la función que nos dice la temperatura es el seno de pi sobre L. Anda a cagar. Mentira. Entonces está todo bien, esto funciona, variables separables no funcionó porque teníamos una condición inicial que era como anillo al dedo. Entonces, lo que nos propone la parte B de este ejercicio es, si nosotros tenemos un techo y un gnocchi, soluciones, nos pregunta, dice la letra, ¿qué onda con la suma? Y bueno, nosotros vemos que esto debería decir, bueno, la suma tiene que cumplir la ecuación del calor. Entonces veamos la derivada respecto del tiempo de un techo más un gnocchi es igual a la derivada parcial segunda respecto de la posición de un techo más un gnocchi. De acá, por linealidad de la derivada, vemos que esto es un techo de t más un gnocchi de t. Y acá lo mismo, un techo xx más un gnocchi xx. Entonces, si despejamos acorde, nos queda un techo de t menos un techo xx es igual a menos un gnocchi techo de t menos un gnocchi xx. Un techo no, un gnocchi de t menos un gnocchi de xx. Que estas dos son iguales a cero, por ser soluciones. Entonces, bárbaro. La suma de dos soluciones es solución. Genial. Y la parte C va a formalizar un poquito más.
Y nos dice hallar soluciones con condiciones de borde y condición inicial como imprime debajo, que es u condición inicial de 0x es, miren qué es esto, la suma de i igual a 0 hasta un valor k debe subir por el seno de n sub i pi sobre l por x, x en 0L y vt0 igual a vtl igual a 0, parte perteneciente a 0 más infinito. Entonces, esto sale de una por proposición que nos dice sea la sucesión de los b sub k y sea la función u de tx igual a la suma de k igual a 1 hasta n de b sub k por el seno de k pi sobre el x por e a la menos k pi sobre l cuadrado t. U es solución de este problema. El problema u c2 en 0 más infinito por 0 abierto continua. No se puede estar apretando tanto la letra. U sub t es igual a u sub xx, donde de vuelta t y x pertenecen y con condiciones iniciales la sumatoria desde k igual a 1 hasta n de sub k por el seno k pi sobre el x, x en 0L, vt0, vtl igual a 0 con t perteneciente a 0 más infinito. Entonces, si ven, esto es esto. Y esto
es esto. Entonces, esta proposición nos garantiza lo que nos pide la parte C. Entonces, de alguna manera, ¿a qué nos estamos adentrando? Nos estamos adentrando a que, bueno, cuando la condición inicial, aquella función que era un seno cagadito, por decirlo de alguna manera, pasa a ser una función que es una suma de senos con distintos coeficientes. Bueno, en ese caso también tenemos un tipo de solución muy parecido al tipo de solución al que llegamos cuando tenemos un seno cagadito. O sea, es como agarrar y decir, bueno, separo, este teorema nos dice, esta proposición nos dice, separo por cada sinusoidal de la sumatoria y armo un problema. Lo resuelvo como en A, sumo las soluciones y tapelao. Estas, por las dudas, por cada sinusoidal de la condición inicial. Clave, este K es fijo. Muy bien. Bueno, yo dejo de compartir por acá porque tenemos ahora presentación. Hola, profe, ¿da tiempo? Sí, sí, sí. Da bien. Comparto pantalla. Sí, comparta nomás. Me tenés que dejar. Uh, 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 uh. Ahora sí. Bien. Ahí, ¿se ve? Perfecto. ¿Qué preferís? ¿Que vaya hablando arriba de lo que tengo o que lo vaya escribiendo de nuevo? No, está perfecto si lo van hablando desde arriba. Mientras lo van Ahí. resaltando con el Está. puntero, no hay Porque problema. es más rápido si hablamos por arriba. Sí, obvio. Bien. Bueno, a nosotras nos tocó el ejercicio 2 de este práctico, en el que teníamos esta ecuación de onda. Y entonces utilizamos el método yo voy a hacer la parte A. Y nos daban estas condiciones, estas son las condiciones de borde y estas son las condiciones iniciales, que nos daban dos condiciones iniciales. Bien, entonces Disculpen, utilizamos, una pregunta antes de empezar, para saber si copiaron o no. ¿Lo van a subir esto a algún lado? O... sí, les pasamos del PDF. Ah, está bien, gracias. Bien, ya, sigo. Bueno, utilizamos el método de separación de variables, como lo explicó el profe, y teníamos que u de xt es igual a f de t por g de x. Bueno, los derivamos y lo derivamos dos veces porque era con la derivada segunda. Y por esta constante c elevado al cuadrado. Bien, entonces tomamos estas dos expresiones y las igualamos por esto. Entonces despejamos y tenemos que f de t tiene que ser diferente de cero y que g de x también tiene que ser diferente de cero porque si no, no se cumplen las condiciones iniciales. Bueno, si los derivamos en función del tiempo, a estas dos expresiones nos da que es igual cero porque esta no depende del tiempo, entonces tenemos que son iguales a una constante.
Entonces sabemos que existe un mu perteneciente a los reales, tal que estas expresiones son iguales a ese mu. En particular, tenemos que la derivada segunda de f en t es igual a mu por f en t y que c al cuadrado por la derivada segunda de g en x es igual a mu por g en x, que son ecuaciones diferenciales ordinarias de segundo orden. Acá. Acá tenemos las ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden igualadas a cero. Entonces, nosotras buscamos con el polinomio característico las raíces y tomamos mu menor a cero, ya que vimos en el teórico que las otras dos, cuando mu era igual a cero y cuando mu era mayor a cero, no nos servían. Entonces está, para simplificar y hacerlo más rápido, ya lo tomamos así. Entonces dijimos que existe un alfa mayor a cero, tal que lambda al cuadrado es igual a mu, que era negativo. Entonces lambda es igual a la raíz cuadrada de mu, que es igual a más menos alfa i. Lo mismo para el anterior, para el siguiente, pero con c al cuadrado, que era una constante diferente de cero. Bien, entonces tenemos que f de t va a ser igual a una constante a por el coseno de alfa t más una constante b por el seno de alfa t. Y que g de x va a ser una constante j por el coseno de alfa sobre c por x más una constante d por el seno de alfa c, de alfa dio c por x. Bien, ahora buscamos con las condiciones de borde, vamos a ver cómo nos quedarían estas constantes, ¿no? Entonces teníamos en la letra que la condición del borde era que igualado en 0t y que u igualado en pi t eran iguales a cero. Entonces, volvemos acá y como sabíamos por el método de separación de variables que f de t por g de x eran iguales a u por xt, y acá tenemos igualado en cero y en cero. En particular sabemos que f de t no puede ser igual a cero, por lo que vio el profe, porque si no sería absurdo. Entonces tenemos que g de 0 es igual a 0. Evaluamos en esta función y nos queda así. Perdón, tengo que ir acá. Y nos queda así. Entonces, como el seno de 0 es 0, esto se va y nos queda que g en 0 es igual a j. Entonces j tiene que ser igual a 0 por esto que tenemos acá. Lo mismo nos pasa con la siguiente condición de borde, porque el seno de pi es 0, entonces, y el coseno de pi es menos 1, y como ya sabemos que j era igual a 0, nos concuerda. Bien, luego vamos a la condición inicial, que nuestra condición inicial, esta, es 2 por seno de 3x, con x perteneciente a 0 con pi. Bien, acá lo mismo, por el método de separación de variables podemos evaluarlo así y nos queda que a por el coseno de 0, que es 1, esto se nos va porque el seno de 0 es 0, por d por el seno de alfa de c x. Y nos queda que a por d por el seno de alfa c por x tiene que ser igual a 2 por el seno de 3x. Entonces podemos decir que a por d es igual a 2 y que y que alfa dividido c es igual a 3. Ahora, usando la otra condición que nos dan, que era que la derivada en t evaluada en x0 es igual a 0. Podemos buscar otra cosa. Bien, por lo mismo del método de separación de variables y la derivada en t, nos quedaba así, y la evaluamos en 0, en t igual 0 para poder hallar, y entonces nos queda acá lo mismo, seno de 0 es 0, se nos va, coseno de 0 es 1, entonces nos queda beta por alfa, y acá nos queda esto. Entonces, b por alfa por d por el seno de alfa dividido c x igual 0. Pero como sabíamos de acá que a por d es igual 2, d no puede ser 0, alfa no puede ser 0 porque alfa dividido c es 3, entonces podemos concluir que b es igual a 0. Ahora
tenemos esto y acá. Entonces, u de xt es igual a que a por el coseno de alfa t por d por el seno de alfa dividido c x. Como a por d es igual 2 tenemos el 2 acá. Como alfa dividido c es 3 tenemos este 3 acá. Y como alfa es igual a 3c, tenemos este 3c acá. C es una constante que es diferente de cero, como ya dije. Y acá tendríamos nuestra solución. Nosotras luego verificamos si cumplía con todos los casos y sí, cuando evaluábamos en cero, teníamos que, cuando evaluábamos en x0, tenemos que 2 por el coseno de 13t por el seno de 3 por el coseno, por el seno de cero es cero porque el seno de cero ya queda cero. Lo mismo cuando hablamos en pi, porque esto nos queda en cero. Y luego cuando derivamos las dos cosas, nos queda que son iguales, porque como teníamos en la letra, la derivada segunda en x estaba multiplicada por c al cuadrado. Y si vemos acá, nos da igual, entonces verificamos. Y lo mismo cuando la derivada en t de la función la igualamos en cero, en t igual cero nos da cero. Entonces estamos todo en orden. Y listo, ahí estaría la parte A. Buenas. Una cosa que está bueno destacar es que ¿Sí? tenemos dos condiciones iniciales, una para la derivada Sí, primera respecto del tiempo y una para la función u sin derivada respecto del tiempo, porque acá en esta ecuación que nos plantean aparece la derivada segunda parcial respecto del tiempo. ¿Tá? sí, Como nos venía pasando antes, si teníamos por cada una de las derivadas que nosotros tuviésemos, si teníamos orden n, íbamos a tener n menos un condiciones iniciales. ¿Tá? Bueno, la bien. constante c dependerá del problema en Claro, cuestión. sí. Bien, Bueno, ahora mi compañera. Bueno, yo estoy intentando compartir pantalla, pero se me... Bueno, supongo que se ve ahí. se ve perfecto. Yo voy a hacer la parte B. El ejercicio lo que nos daba era una función g, que su dominio, en su dominio de 0 a pi y nos devuelve los reales, tal que se define como x por x menos pi, y pide probar que no se puede escribir como suma finita de funciones de la forma S sub n de x igual a b sub n por seno de nx, con n perteneciente a las naturales. La función, bueno, ahí como está escrita, se define como x por x menos pi, y además definimos un f de x como la sumatoria de 1 hasta n de b sub n por seno de nx. Si g de x es igual a f de x, que es lo que nos pide probar, sus derivadas deberían ser iguales también, derivadas segundas en particular. Entonces lo que hicimos fue empezar a calcular primero la derivada primera de x, de g de x, perdón, es 2x menos pi, entonces la derivada segunda es 2 para todo x perteneciente al dominio. Y para f de x, la derivada segunda nos queda como menos la sumatoria de 1 hasta n de n cuadrado por b sub n por seno de nx. Como g, la derivada segunda de g es 2 para todo x en el dominio, en particular se va a cumplir para x igual a 0. Y f' segunda en 0, como el seno de 0 es 0, nos va a quedar en 0, que es diferente de 2. Entonces quedaría demostrado que g de x no se puede escribir como una suma finita de funciones de esta forma, ¿no? Ahí está bien. O- Siga, siga. bien. Para la parte C, usamos algo de la parte A que habíamos resuelto. Nosotros resolvimos un paso particular donde la condición inicial era que u en x0 era igual a 2 seno de 3x, o sea, un solo modo normal. Ahora, en esta parte, lo que hacemos es generalizarlo.
En vez de tener un solo seno, consideramos que la forma inicial puede ser cualquier función que se puede escribir como una suma de senos mediante la serie de Fourier. Por eso aparece la suma sobre K, donde cada término representa un modo de vibración distinto. Bien. Bueno, en la parte C nos dan esta igualdad de acá y estas condiciones, estas condiciones iniciales y esta que es de borde. El resultado que vamos a usar es este que está recuadrado en gris y comenzamos con las condiciones que nos da la letra. La condición inicial nos dice que en t igual a 0, u de x 0 es igual a 0. Entonces lo que hacemos es evaluar esto de acá en 0. El seno es 1 y esto se nos va. Entonces nos queda este resultado que se cumple si solo si la sub k es igual a 0 para todo k. Finalmente tenemos este resultado un poco más reducido y continuamos con la siguiente condición inicial que nos dice que la derivada con respecto a t en 0, o sea, en t0, es igual a x por x menos pi. X por x menos pi, según la letra, es b sub 0, que lo define como esta serie. Calculamos la derivada y, bueno, lo que hacemos es sacar el ck y para afuera multiplicando, ahí nos queda coseno. Después lo vemos en t igual a 0 y llegamos a esta expresión. Y después lo igualamos a el b sub 0. Al igualar término a término, porque acá tenemos un seno de kx y acá también, entonces nos va a quedar que b sub k por ck es igual a esto de acá y despejamos el b sub k, que era lo que nos faltaba para completar la solución, digamos, era la única incógnita, digamos, que nos faltaba. Bien, entonces acá como dice ya tenemos la solución, el u de xt nos queda así, sustituyendo. Y finalmente lo que hicimos fue verificar primero en la ecuación de onda, entonces derivamos con respecto al tiempo dos veces y con respecto a x dos veces también, y, y llegamos a la igualdad que queríamos, verificando la ecuación. Y después pasamos a las condiciones iniciales y a las condiciones de borde. Primero, la primera condición inicial es en t igual a 0, como el seno nos queda seno de 0, se nos va, nos da 0, o sea que la cumple. Y la derivada que nos había dado esto de acá, nos queda coseno de 0, que se nos va a ir, porque es 1. Y por acá tengo la letra. Nos tenía que dar x por x menos pi, que eso es b sub 0 y se define de esta manera. Entonces, en esa condición inicial nos debería dar esto también, que es lo que nos da, entonces tenemos que se cumple también. Y finalmente las condiciones de borde, en x0, seno de 0 nos da 0 y en pi también nos va a dar 0. Y bueno, ahí concluimos que esta es la solución. Buenísimo, muchas gracias. Acá, obviamente que hay muchas cosas que están implícitas que en años anteriores solía darse al revés. Nosotros acá estamos usando series de Fourier, que es el tema del próximo práctico, y particularmente estamos derivando, pasando el chirimbolo de derivar de fuera de la serie adentro de la serie. Eso en realidad hay toda una teoría que debemos formalizar para ver cuándo podemos hacer eso. ¿Tá? Sepan que acá sale bien porque las funciones que nosotros estamos sumando cumplen con determinadas hipótesis para poder hacer ese enroque entre sumatoria y derivada. Porque es una suma en infinito que es un límite, infinitos términos, hay un límite ahí. Entonces, ese enroque, bajo ciertas hipótesis, se puede. Iremos a formalizar un poco esos conceptos, pero bueno, acá estamos bajo
un lugar seguro en el que, bueno, funciona. Así que bien, muchas gracias a las dos compañeras y nos Bárbaro. vemos Gracias a vos. el jueves. Que tengan buen fin de ¿Por jornada. por dónde mandamos el PDF? Lo pueden mandar por el chat, queda el chat guardado. Profe,